La verdadera amenaza no es la inteligencia artificial, es seguir trabajando como si esta no existiera. ¿Estás preparado para sobrevivir y destacar en la nueva era profesional potenciada por inteligencia artificial? Hola, soy Salva y en este vídeo quiero lanzarte una idea contundente. No te va a reemplazar una inteligencia artificial, lo he dicho en muchas ocasiones, pero sí lo hará un profesional que sepa cómo utilizarla. Esto es algo en lo que voy a seguir insistiendo para que sobre todo os concienciéis al respecto de esto. Hoy vamos a hablar de la nueva brecha profesional que ya se está abriendo. Te voy a mostrar cómo puedes convertirte en un profesional potenciado por inteligencia artificial y por qué es urgente hacerlo. Arranquemos. Antes de empezar, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para estar al tanto de mis próximos vídeos sobre tecnología e inteligencia artificial. Y dale un like a este vídeo que no te cuesta nada y a mí me ayuda a que más gente como tú encuentre mis contenidos. Es muy costoso generar este tipo de contenidos y sin tu ayuda, simplemente con ese like, con esa suscripción, me ayuda a seguir produciéndolos. Este cambio del que estamos hablando ya está en marcha. Según el informe Future of Professionals Report 2025 de Thomson Reuters, el 80% de los profesionales cree que la inteligencia artificial transformará profundamente sus empleos en los próximos 5 años. Pero solo el 38% piensa que esto va a ocurrir en su empresa este mismo año. ¿Ves la brecha? La mayoría sabe que viene el cambio, pero muy pocos están haciendo algo al respecto, están tomando consideración sobre esto. Y esto es una gran oportunidad si estás en los que actúan primero. Porque quien integre la IA ahora, aunque sea de forma gradual, va a estar muchísimo mejor preparado cuando esta transformación ya no sea una opción, sino una necesidad. Coincido esta semana con el enfoque de este contenido con Marc Vidal. Y estoy totalmente de acuerdo con él en que tener conocimientos de inteligencia artificial en este momento equivale a lo que equivalía a tener un buen nivel de inglés hace unos años. Va a ser un must, va a ser algo imprescindible. Si no lo tienes, no vas a ser un candidato a tener en cuenta. Tómatelo en serio. Pero, ¿qué hace realmente la inteligencia artificial generativa? Cuando hablamos de inteligencia artificial generativa, muchos piensan solo en textos o imágenes creadas por una máquina. Pero claramente esto va mucho más lejos, más allá de generar un post o una simple ilustración. La inteligencia artificial generativa puede redactar correos y propuestas comerciales. Puede resumir informes muy extensos en segundos, aumentando lógicamente la productividad. Puede traducir contenido técnico de forma totalmente automática. Puede analizar tendencias o comentarios de clientes. Incluso te ayuda a tomar decisiones estratégicas con indicadores accionables. Imagínate tener un equipo de asistentes trabajando para ti 24/7, sin descanso, sin errores de cansancio y con capacidad de procesar más datos de los que tú podrías leer en toda una vida. Eso ya está disponible y es accesible para todos. Vamos ahora a pasar de la teoría a los datos. Según el informe que os comentaba anteriormente de Thomson Reuters, los profesionales esperan liberar hasta 5 horas de trabajo a la semana utilizando inteligencia artificial. Estos son 240 horas al año, más de un mes de trabajo adicional. Traducido a impacto económico, se estima un ahorro de unos $19.000 por profesional al año. En marketing, el 83% afirma que es más productivo gracias a la inteligencia artificial y el 84% dice que crea contenido de mayor calidad en menos tiempo. Y lo mejor, esto ya está ocurriendo. Con múltiples herramientas como Jasper, como Copy.ai, como el propio ChatGPT o cualquier otro LLM, muchos de ellos, como Harvey o LexCheck en la parte legal, con QuickBooks o Xero en contabilidad. No es que estas plataformas sustituyan al profesional, lo liberan de tareas mecánicas para que éste se enfoque en lo importante, la estrategia, la creatividad y el análisis profundo. De hecho, los profesionales van a estar potenciados por inteligencia artificial. Y un poco lo que comentábamos antes, la IA no reemplazará a los profesionales de momento, pero los profesionales que la usen reemplazarán a los que no lo hagan. En este caso, y ahí está el punto, no hablo solo de tecnólogos ni de ingenieros, hablo de cualquier profesional. Un abogado que usa inteligencia artificial para preparar mejor sus casos
en menos tiempo, o un contable que automatiza sus conciliaciones y se centra en la planificación fiscal, o un comercial que analiza datos de clientes y optimiza sus propuestas en tiempo real. En este sentido, el profesional potenciado por inteligencia artificial va a ser alguien que vea a la IA como un aliado, no como una amenaza. También que se forme continuamente para sacar el máximo provecho. Hay que estar formándose continuamente, por esto va a una velocidad de vértigo. También el profesional que la use va a aportar más valor en menos tiempo. Y lo más importante, tiene el control. No se deja llevar por la tecnología, simplemente la dirige. Y es que vamos a ver a los pioneros que van a estar usando la inteligencia artificial versus los rezagados que se van a quedar atrás. Y este es un momento de inflexión sobre el que yo os quería alertar. Por un lado, están estos pioneros, que son profesionales y empresas que están invirtiendo en formación, herramientas y estrategia, y están poniéndose manos a la obra, embarrándose, probando. Y por otro lado están los rezagados, los que prefieren esperar, ver qué pasa, seguir como siempre. Son a los que les asusta el cambio. No estéis en este último grupo porque el resultado es que las empresas con estrategia formal de inteligencia artificial van a tener el doble de probabilidad de crecer gracias a la inteligencia artificial. Van a ser mucho más eficientes, más innovadores y van a tener 3,5 veces más posibilidades de ver retornos positivos. Y esto no se improvisa. Los pioneros están creando infraestructura y luego procesos y además cultura para poder escalar el uso de la inteligencia artificial de una forma sostenible. Todo esto no va de tecnología, también va de cultura y liderazgo. Implementar la IA no es enchufar una app y listo, requiere liderazgo, formación y esa cultura abierta al cambio. Los líderes de hoy deberían marcar una estrategia muy clara. También fomentar una cultura de aprendizaje continuo. Por otro lado, invertir en esa capacitación real, no solo talleres decorativos. Crear la figura del champion interno que acompañe al resto del equipo, que le muestre el camino. Y tú como profesional también puedes ser un motor del cambio. Empieza en pequeño, pero empieza hoy hasta poder dominar todo esto. ¿Qué sectores están transformándose? Las profesiones que ya están aplicando todo esto son, por ejemplo, el ámbito legal, donde pueden revisar automáticamente contratos, donde pueden revisar jurisprudencia en segundos, donde tienen asistentes legales virtuales con todo el contexto del mundo al que poder preguntarles cualquier tipo de asunto. Hay herramientas como Harvey y como LexCheck que podrían ser útiles para esto. En el caso del marketing hay un montón de herramientas que permiten desde crear copies, a creatividades, a automatizar campañas, a personalizar mensajes, a generar audiencias, a activar esas audiencias. Hay muchísimas herramientas como Jasper, como Canva, como el propio ChatGPT y cualquier herramienta de marketing que usa ya asistentes movidos por IA que te ayudarán a incrementar tu productividad. Herramientas de marketing automático como Salesforce, como ActiveCampaign ya son capaces de permitirte, con un simple prompt, generarte páginas de aterrizaje, generar correos automáticos, generar flujos automatizados, generar segmentos muy complejos simplemente utilizando un simple prompt. También en el ámbito financiero, el mundo de las finanzas y la contabilidad, donde podríamos generar conciliaciones automáticas, donde podríamos tener análisis predictivo, muchas herramientas, muchos ERPs, incluyen estas funcionalidades, QuickBooks, Xero y otros muchos ya lo incorporan, como comentábamos. Y también otros muchos sectores como salud, educación, recursos humanos, turismo, etc. Todo esto está cambiando y la IA se encarga de lo repetitivo y tú te encargas de pensar mucho mejor, de aportar más valor. ¿Pero qué puedo hacer desde hoy mismo? Primero, pensar que no necesito ser experto para empezar, solo necesito tener iniciativa. Si tuviera que plantearos 5 pasos para convertiros en profesionales potenciados por inteligencia artificial, podrían ser los siguientes. El primero, adoptar una mentalidad de aprendizaje continuo. Dedica mínimo 30 minutos a la semana a explorar nuevas herramientas y ver cómo éstas te pueden ayudar.
El número 2. Aplica la IA en tu trabajo real, aunque sea en tareas pequeñas. Prueba, ajusta y aprende en el proceso. Aprender haciendo. Punto número 3. Habla con tus colegas, comparte aprendizaje. Esto es un cambio cultural y no es un cambio individual, es un cambio grupal. Punto número 4. Promueve una estrategia clara de tu entorno laboral. Que la inteligencia artificial no entre por la puerta trasera. Y punto número 5. Sé ético y responsable, porque la confianza y la transparencia son claves en este proceso. ¿Estás listo para aprovechar el potencial de la inteligencia artificial o vas a dejar pasar de nuevo la oportunidad? Me encantaría que me dejaras en los comentarios cómo estás usando en tu día a día a la inteligencia artificial. ¿Qué herramientas te interesan más? ¿Qué dudas tienes sobre esta transformación? Y cualquier otra cosa que quieras compartirme. Por cierto, si te ha gustado este contenido, dale un like y suscríbete al canal, que no te cuesta nada. Muchas de las personas que están viendo mis contenidos no están suscritos y esto me ayuda muchísimo. Y si además activas las notificaciones, te vas a enterar de cuando subo nuevos contenidos. También suscríbete a mi blog, donde vas a ver este contenido ya con mucho nivel de detalle y con muchísimos enlaces que van a poder o te van a dejar profundizar más en los contenidos. Y si además quieres disfrutar de este contenido en formato audio, suscríbete a mi canal de iVoox y ponte este audio cuando te dé la real gana. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya resultado muy interesante, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, espero que tengas una fantástica semana y nos vemos en el próximo contenido. ¡Chao!